Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, mi nombre es Román Naranjo y los estoy acompañando por el privilegio que Dios me da de poder transmitir su palabra hoy en nuestro devocional en casa. Recordemos que estamos abordando este año narrativas de la Escritura y una de ellas que nos corresponde para el día de hoy es el primer libro de Samuel, capítulo 4, 5 y 6. En ese sentido es el cumplimiento de lo que está ocurriendo allí, el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Elí que iba a ocurrir al finalizar el capítulo 3. Entonces, hermanos, pidamos que Dios nos ilumine en esta mañana. Pero antes de eso, quisiera invitarles a que se suscriban a nuestro canal, a que le den clic en la campanita para recibir más contenido, a que compartan este contenido si ha sido edificación para sus vidas, y si Dios pone en su corazón para edificación de otras personas, compártanlo en sus redes sociales. Les invitamos a esto y pueden dejarnos una petición de oración en la caja de comentarios o preguntas, o nosotros estaremos interactuando con ustedes. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual la envías, Señor. Gracias porque tu Hijo es la palabra encarnada, la palabra que habitó entre nosotros, como dice el capítulo 1 de Juan. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos santifica, porque nos da vida, porque nos capacita para toda buena obra, Señor, y te pedimos que se renueve en nuestros corazones y podamos, Señor, como tú dices, andar en buenas obras que has preparado de antemano para que estemos en ellas, Señor, a través de tu palabra y por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Bueno, hermanos, hoy iniciamos con nuestra letra C de casa, confesión, nuestra letra de confesión, y ¿qué nos invitaría a confesar este texto? Este texto está hablando de la pérdida del arca y del pacto. Simbolizaba el pacto, la presencia de Dios en el pueblo, y esta arca fue capturada por el pueblo filisteo. También habla de cómo padecieron los filisteos tener el arca en su territorio y finalmente cómo resuelven devolver el arca. Entonces, por un lado, podemos notar ahí que Dios es un Dios soberano y es un Dios rey de reyes, señor de señores. Él permitió que el arca fuera capturada y él juzgó a los filisteos y los azotó. Yo creo que perdieron más personas y hubieron más bajas que en esa guerra, y regresó el Señor a su pueblo. Entonces, no porque fuera el arca, sino porque el símbolo del arca, del pacto, de la presencia de Dios con su pueblo, regresaba a ellos. Entonces podemos confesar eso por una parte, y por otra ver también ahí que el texto nos habla que los
israelitas no asumían su culpa? ¿Por qué Dios dejó que los filisteos nos derrotaran? Y uno dice, bueno, pues ahí el texto nos está diciendo, uno mira el primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 1, que la palabra de Dios escaseaba y el pueblo pidió el arca como si fuera un amuleto para ir a la guerra, como si fuera un amuleto de buena suerte, y tenemos el arca aquí y ya, ganamos. Y eso nos puede pasar en la vida cristiana. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial y podemos darnos licencias y podemos estar en victoria porque nos cubrimos con la sangre de Jesús y listo, ya, hecho todo. Pero el Señor permite que el arca sea capturada y que los filisteos se la lleven, y los filisteos son juzgados y Dios muestra ahí su poderío. Entonces, hermanos, yo creo que deberíamos vernos como en un espejo, ver a Israel ahí, y que nosotros podemos olvidar su palabra y podemos tener en poco su presencia en nuestras vidas. Así que oremos, hermanos. Señor, confesamos delante de ti que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que aunque tú permitiste que el arca entrara al pueblo filisteo y al templo del dios Dagón, aún ahí diste testimonio de tu poderío, reduciendo su ídolo a pedazos y luego juzgándolos con enfermedades, Señor. Pero confesamos, Señor, que no asumimos nuestra culpa. Los filisteos lo hicieron. Hagamos ofrendas por la culpa, mientras que el pueblo de Israel no lo hizo, solo se preguntaba. Confesamos, Señor, que muchas veces no te damos la gloria, y como decía en el texto al final del capítulo 4, cuando nació Icabod, la gloria de Israel ha sido quitada, y en el versículo 21. Señor, nosotros no hemos vivido para tu gloria en muchas ocasiones, la hemos tenido en poco. Y tu palabra nos dice que no nos gloriemos de nuestra sabiduría, ni de nuestra riqueza, ni de nuestra valentía, sino en conocerte y entender que eres Dios y que obras en el mundo con amor, derecho y justicia, y eso es lo que tú quieres, Señor, pero nosotros no queremos muchas veces hacerlo, así que tenemos en poco y no te damos la gloria, así como Israel aquí, que pretendió usarte como un amuleto de buena suerte. Te lo pedimos, Señor, aquí, ahora, que nos escuches. Confesamos, Señor, que muchas veces nosotros, así como Elí, honramos más a nuestros hijos que a Dios, o a nuestro esposo o esposa, o a nuestros pastores, o a nuestros jefes en el trabajo que a ti, y tenemos un poco tu palabra, o la olvidamos, o escasea en nuestras vidas, y pretendemos, Señor, salir a la batalla de día a día, pretendiendo que porque vamos a una iglesia, entonces ya no nos va a pasar nada, Señor, y a veces permites estas cosas, como permitiste que Israel perdiera el arca, para hacernos entender, Señor, que contigo no se juega, que no es a nuestra manera, que no podemos tener una vida licenciosa. Confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, que eres un Dios santo, santo, santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, les invito a escuchar esta canción, y si quieren cantarla, la cantan, o meditar en estos 3 capítulos que tienen mucha información y que ustedes deben meditar en sus casas y permitir que el Señor les hable. Así que cantémosle al Señor y nos vemos dentro de un momento. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho, y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos
hermanos, ahora seguimos con nuestra A de adoración. ¿Y cómo este texto nos invita a adorar a Dios? Pues por un lado vemos lo que pasó con la estatua del dios Dagón en el capítulo 5, quedó descuartizada y el pueblo temió. Dios es un Dios temible, Dios es un Dios que puso a su Hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser justicia delante de Él, para que nosotros pudiéramos ser llamados sus hijos. Y Dios redujo este ídolo a escombros y azotó al pueblo filisteo y también a su propio pueblo. Cuando regresa el arca y festejan, se ponen a abrir qué había dentro del arca en una actitud totalmente necia, en una actitud totalmente irreverente, porque la escritura era clara en la ley, en la Torá, que solo el sumo sacerdote tenía entrada al lugar santísimo. Ya ni había lugar santísimo y ni siquiera el sumo sacerdote debía mirar lo que había en el arca, pues por lo menos no hay registro de que el sumo sacerdote podía estar abriendo y cerrando el arca. Entonces, de manera necia el pueblo obró. Entonces nosotros también podemos ser unos adoradores necios y adorar otras cosas que no sea Dios, o reducir a Dios a un ídolo y dar adoración como si fuera un ídolo y no nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, adoremos en esta mañana y oremos al Señor. Señor, te adoramos porque eres bueno, porque eres santo, santo, santo. Y este texto nos muestra tu santidad y cómo ofendieron, Señor, tu presencia, cómo menospreciaron tu santidad, cómo el pueblo había olvidado tu palabra. Ofni y Fines, los sacerdotes, debieron haber dicho: no se lleva el arca a la guerra, y debieron más bien mostrar cómo se adora a Dios. Y lo que hicieron fue todo lo contrario. Y podemos ser unos líderes necios en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor. Podemos ser unos necios y obrar de manera necia y robarte la gloria, o opacar tu gloria, o empañar tu gloria, si es que eso es posible, pero en nuestra vida sí puede ser evidente, Señor, porque tu gloria no se pierde, Señor. Tú fuiste a los filisteos y los juzgaste y regresaste al pueblo, así que te adoramos, porque tu presencia se ha manifestado en nuestras vidas a través de el Cordero, a través de la sangre del Cordero, y tenemos entrada ante el trono de la gracia por la sangre del Cordero, Señor. Pero sigue siendo santo, Señor, y debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Así es que adoramos, Señor, así es que adoramos siendo sacrificios vivos, Señor, y adoramos, Señor. Adoramos tu nombre en esta mañana, porque tu presencia costó la sangre de tu Hijo. Que nuestro nombre sea escrito en los cielos, sea escrito en tu libro, Señor. Costó la sangre de tu Hijo. Así que te adoramos, Señor, porque tu presencia no se ha ido de nosotros. Te adoramos. Si nos disciplinas, y agradecemos porque solo disciplinas a tus hijos. Te adoramos, Señor, por esto. Gracias, Padre, porque tú nos permites adorarte, aunque somos pecadores, Señor. Y porque aún siendo pecadores, tu Hijo murió por nosotros, siendo tus enemigos, así como los filisteos, tú moriste por nosotros, Señor. Queremos darte la gloria que es debida con nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, adoremos al Señor con la siguiente canción. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor.
Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros y iniciamos esta parte del devocional con la S de súplica, es que la C, con la S de súplica. ¿Y qué debemos suplicar aquí, hermanos? Miren, Israel se queja. ¿Por qué perdimos la guerra? Los filisteos son asolados y dicen, no podemos tener esta arca aquí. Así que, ¿cómo podemos suplicar aquí al Señor? Los filisteos ofrecen una ofrenda de culpa, por la culpa. En Levítico también había una ofrenda por la culpa y en Romanos vuelve y se repite esta ofrenda por la culpa. Israel no quería asumir su pecado y que escaseaba la palabra de Dios en sus vidas. Tanto que se llevaron el arca a la guerra como si fuera un amuleto, como si fuera de buena suerte, como que esto me garantiza, como que cargar la Biblia en la maleta o tenerla debajo del brazo o abrirla o subrayarla, con eso ya logramos tener una vida íntegra delante de Dios y con eso ya nos permitimos ciertas licencias y más bien vivimos de manera necia. Debemos suplicar porque la presencia de Dios, que es santa, 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 se manifieste a nosotros. Debemos suplicar, hermanos, porque nosotros podemos estar exigiendo cosas y no asumiendo nuestro pecado en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia, siendo como Ofni y Fines, líderes espirituales en los que escasea la palabra de Dios y que somos necios. Podemos ser necios como los hijos de Elí, que eran unos fornicarios que se acostaban con las jovencitas del templo, en las tiendas, porque en esa época no había templo, y se comían parte de la ofrenda que debía ser quemada a Dios, se la tomaban para ellos, no tenían temor de Dios. Y Elí, podemos como Elí honrar más a nuestros hijos que a Dios, o como el pueblo más adelante, que el rey, porque no queremos que Dios sea nuestro rey, y temer al pueblo como Saúl, y temer al pueblo como Omnifines. Vamos a la guerra con el arca, listo, y vamos ahí de primeros, y murieron los hijos de Elí, y murió Elí. Y nació Icabod, pobre niño que heredó este nombre, la gloria de Israel, en el versículo 21 del capítulo 4, fue quitada. Pero los filisteos con su temor dicen, vamos a darle la gloria al Dios de Israel. Estaban más preocupados ellos, temían más, como en el capítulo 4. Vamos a pelear contra el Dios que venció a los egipcios, pues vamos a hacerle. Y tenían más conocimiento de Dios los filisteos y más temor por lo que hizo Dios en Egipto que el mismo pueblo de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a suplicar. Padre, suplicamos delante de ti porque podamos reconocer nuestro pecado, causa en nosotros arrepentimiento genuino y podamos reconocer nuestro pecado, nuestra culpa, Señor. Suplicamos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, no sea apagada, Señor, como dice tu palabra, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis y no resistáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y justicia, Señor. Acerca de lo que nos está redarguyendo, ayúdanos, Señor, a confesarlo. Ayúdanos, Señor, a afrontarlo. Ayúdanos, Señor, a resarcir, si hay que resarcir, a reponer a alguien, a ir a pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros pastores, o a nuestras ovejas si son pastores, o en nuestros trabajos, Señor, en nuestra vida, Señor, a nuestros padres, a nuestros hijos. Siendo ya casados, si tenemos que pedir perdón a nuestros padres o a nuestros hermanos, Señor, si llevamos tiempo en discordia, Dios. Que no pretendamos salir a la batalla de cada día diciendo, no, ya, yo soy hijo de Dios, fui a la iglesia el domingo, así que, y tengo la Biblia en la mano, debajo del brazo, como dicen por ahí, y ya, con eso basta, Señor. Suplicamos porque no sea así, porque tengamos temor de ti, que no seamos como Israel, que se atrevió a abrir el arca, este pueblo, en su necedad y en su ignorancia de tu palabra. Y eso quiere decir, Señor, que eres un Dios santo, 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 y es a tu manera y según tus términos, según tus condiciones, es decir, a través de la sangre de Jesús, a través de el sacrificio de Jesús en la cruz, es que nos podemos acercar a ti, y no podemos tenerlo en poco, Señor. Porque si un rabino judío hoy tiene más reverencia que nosotros
por tu palabra. Señor, que nosotros, ¿qué estamos haciendo, Señor? Suplicamos porque no seamos como Israel en el capítulo 3 del libro de Samuel, versículo 1, que tu palabra escasee y la evidencia sea ovni y fines yendo al arca con la guerra. Que nuestra vida esté llena de tu palabra. Suplicamos por eso. Suplicamos porque tengamos palabra en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestros actos, Señor, con nuestras familias, con nuestros ministerios, con nuestras ovejas, con nuestros jefes, con nuestros empleados. Te suplicamos, Señor, que no seamos necios e irreverentes, que nos permita ser humildes y nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, ante el trono de tu gracia, que entramos confiadamente por la sangre de Jesús, que nos perdones por olvidar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invitamos a que continúen en nuestro devocional en casa. Escuchen esta canción, cántenle al Señor, adórenlo y nos vemos ya en nuestra última parte del devocional. Mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida, ha cantado siempre un gallo. O que hablas y me hago el sordo mudo, es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Y hermanos, entramos a nuestra acción de gracias, la A de acción de gracias de nuestra devocional en casa. ¿Y cómo podemos hacer actos de gracias, Señor, acciones de gracias delante de Dios? Los filisteos en su manera tenían temor de Dios. Los filisteos, mi hija, los filisteos tenían más temor de Dios en ese momento, en el capítulo 4, que el mismo Israel, que se trajo el arca para la guerra. En el capítulo 5 los filisteos son juzgados por Dios por su idolatría y bueno, porque Dios era el encargado de vencer a los filisteos y lo muestra a solo 5 ciudades. Pero en el capítulo 6 dicen los filisteos, el arca la entregamos y hacemos ofrendas por la culpa y bueno, y el capítulo cierra Israel otra vez cometiendo un acto de necedad, abriendo el arca. Entonces, ¿qué acciones concretas? Uno, que no escasee la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es una acción. Escudriñe la palabra, lea estos capítulos, siga orando, busque al Señor Jesús en todo este texto. ¿Dónde está? Pues el arca del pacto. Nosotros estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús, el nuevo pacto en su sangre. Tenemos en poco el pacto de la sangre de Jesús, tenemos en poco el sacrificio de Jesús. Entonces, actos que den la gloria a Dios. Vemos que el filisteo está preocupado por darle la gloria al Dios de Israel. Icabod nace y significa Israel perdió su gloria. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Dar la gloria a Dios, escudriñando su palabra, siendo líderes llenos de la palabra de Dios, como no lo fueron Ofni y Fines, siendo un pueblo lleno de la palabra de Dios, como no lo era Israel en ese momento, y siendo llenos de la palabra de Dios en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros papás. Actos concretos. Démosle gracias al Señor porque su palabra nos ha hablado. Y este es un texto fuerte, trató duro a Israel y el Señor nos disciplina porque somos sus hijos. Así que agradezcamos. Señor, te damos gracias por tu disciplina.
Te damos gracias cuando hay circunstancias de nuestra vida a la que nos lleva nuestro pecado y que permites para que reaccionemos. Y cuando Israel abrió el arca a mirar qué había dentro, no reaccionó. Y luego cuando David pone el arca en una carreta como los filisteos y muere este joven, tampoco reaccionó, hasta que lo hicieron conforme a tu palabra. Señor, ayúdanos a reaccionar sin que tengamos que vivir cosas tan dolorosas. Ayúdanos, Señor, y te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, permítenos ser agentes de restauración mientras estamos siendo restaurados en nuestra familia. Te agradecemos, Señor, por permitirnos hacer parte de tu reino y ser promotores o proclamadores o heraldos de tu reino, Señor. Que llevemos tu reino a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a estas personas, a los vecinos, Señor. Que hagamos las cosas conforme a tu palabra, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad conforme a tus términos, que son los términos en la cruz del Calvario. Por los méritos de Jesús en la cruz es que podemos agradecerte y vivir en obras que tú preparaste de antemano, buenas obras para que andemos en ellas, Señor. Permítenos con actos mostrar lo agradecidos que estamos contigo, Señor. Y que no seamos necios, Señor, que vivamos sabiamente y no como Israel en ese momento, que todavía hacía lo que bien le parecía, como decía el libro de Jueces, y que quiso un rey porque no te quería a ti por rey. Te agradecemos porque eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a no olvidar tu palabra. Gracias, Padre, por ella. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado nuestro devocional en casa el día de hoy. De nuevo, suscríbase al canal, de clic en la campanita, déjenos una petición de oración en la caja de comentarios y comparta este material, este contenido, si ha sido de edificación para ustedes, también para otros en sus redes sociales. Y recuerden que este tiempo, aunque lo preparamos con empeño y con dedicación y con amor y con temor delante del Señor, no reemplaza nuestra comunión íntima con Dios. Así que, hermanos, estudien la palabra y nos vemos en otro devocional en casa. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.